Hoy vamos a seguir trabajando con cálculos estequiométricos y vamos a incorporar los conceptos de reactivo limitante y por supuesto reactivo en exceso. Vamos a un problema sencillo. Se hacen reaccionar 500 gramos de ácido nítrico con 200 gramos de hidróxido de aluminio para obtener nitrato de aluminio. ¿Qué masa de sal obtengo? Como ya vimos, en todo cálculo estequiométrico tengo que contar sí o sí con la ecuación equilibrada. En este caso se trata de una reacción de neutralización, donde reaccionan un ácido con un hidróxido para obtener una sal más agua. Recordemos que no siempre estas reacciones se dan en la práctica, pero las vamos a trabajar como ejemplos de aplicación. A ver, hidróxido de aluminio más ácido nítrico me da nitrato de aluminio más agua. Recordemos que para que esta ecuación esté correctamente escrita, tiene que estar sí o sí equilibrada. Por eso vamos a ubicar los coeficientes estequiométricos. A ver, el aluminio, tengo uno de este lado, uno de este, está equilibrado. El nitrógeno, de este lado tengo 3, por lo tanto un 3 adelante del ácido nítrico. Luego el hidrógeno, de este lado tengo 3 más 3, 6. Tendré que poner un 3 delante del agua para equilibrar. Si hice todo correctamente, el oxígeno se equilibró solo, por las dudas me fijo. Entonces, a ver, voy a volcar los datos que me indica el problema. Recordemos que para facilitar la cuestión dividía los datos en dos tipos. Por un lado lo que me indicaba el problema, por otro lado lo que me indicaba la ecuación. El problema me habla de 200 gramos de hidróxido de aluminio y de 500 gramos de ácido nítrico. ¿Por qué volqué primero los datos del problema? Porque esto me indica en qué unidades voy a trabajar. Yo sé que por cada mol de hidróxido de aluminio reaccionan 3 moles de ácido nítrico. Pero bueno, en este caso no tengo mis datos en moles, los tengo en gramos, entonces voy a calcular en gramos para trabajar con la misma unidad que me indican. A ver, hidróxido de aluminio, tengo uno de aluminio, 27, más 3 por 16 del oxígeno, más 3 por 1 del hidrógeno, 78 gramos. Y ácido nítrico, tengo 3 moles, pero los tengo que expresar en gramos. A ver, 3 por 1 del hidrógeno, más 3 por 14 del nitrógeno, más 9, recordemos, por 16 del oxígeno. Y eso me da un total de 189 gramos. Ahora bien, analicemos los datos que tenemos. Me dicen que yo puse en mi vaso para que reaccionen 500 gramos de ácido nítrico y 200 gramos de hidróxido de aluminio. Ahora, ¿qué certeza tengo de que haya reaccionado todo? No lo sé, porque yo puedo poner las cantidades que se me ocurran, pero las proporciones siempre me las da la ecuación. Entonces no sé si reaccionaron todos los 200 gramos de hidróxido de aluminio, ni sé si reaccionaron todos los 500 gramos de ácido nítrico. ¿Cómo sé qué sucedió en la práctica? Y bueno, tendré que analizarlo. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar uno de los dos datos, cualquiera, el que ustedes quieran, como correcto y voy a descartar por el momento el otro. A ver, vamos a trabajar con estos 200 gramos de hidróxido de aluminio. Entonces, ¿qué voy a decir? Si con 78 gramos de hidróxido de aluminio, que es lo que me dice la ecuación, reaccionan 189 gramos de ácido nítrico, con 200 gramos, ¿cuánto reaccionará? X, y hago la cuenta, 484,61 gramos. Analicemos los datos. Si reaccionan los 200 gramos de hidróxido de aluminio completos, van a reaccionar 484 gramos de ácido nítrico. Si tengo 500, quiere decir que tengo un exceso de ácido nítrico. O sea,
que la reacción no va a llegar a agotar los 500 gramos que tenía. Va a quedar un excedente. ¿Un excedente de cuánto? Tendré que hacer la resta entre los 500 gramos y los 484,61. Pero yo sé a priori que el reactivo que limita la reacción es el hidróxido de aluminio. Ahora ustedes dirán, ¿y qué pasa si en vez de elegir estos 200 gramos hubiese elegido como dato cierto los datos del ácido nítrico, los 500 gramos? Vamos a hacerlo para que vean. A ver, si yo hubiese elegido como ciertos los 500 gramos y descartaba los 200 de hidróxido de aluminio, hubiese hecho la siguiente cuenta. ¿Qué habría dicho? A ver, si con 189 gramos de ácido nítrico reaccionan 78 gramos de hidróxido de aluminio, con 500 gramos de ácido nítrico, ¿cuántos reaccionarán? Y la cuenta, esa X, me da 206,35 gramos. Fíjense, para que reaccionaran los 500 gramos de ácido nítrico, yo necesitaría 206,35 gramos de hidróxido de aluminio. ¿Pero los tengo? No, no los tenía. Esto quiere decir que la ecuación, o la reacción mejor dicho, no va a llegar hasta este punto, porque antes de que se agoten los 500 gramos de ácido nítrico, se me van a agotar los 200 de hidróxido de aluminio. Esto quiere decir que, nuevamente, el reactivo limitante es el hidróxido de aluminio. ¿Se entiende? Si yo quisiera calcular la cantidad de nitrato de aluminio que se va a obtener, nunca me podría basar en los 500 gramos de ácido nítrico, porque jamás van a reaccionar todos. Me tengo que basar siempre en el reactivo limitante, porque es el que primero se va a agotar. O sea, que todas las cuentas que vaya a hacer, las tengo que calcular en base al hidróxido de aluminio en este caso. A ver cómo haríamos esto. Entonces me voy a basar en estos datos y para eso, como el problema me pregunta qué masa de sal obtengo, voy a poner debajo de la fórmula de la sal X gramos y voy a calcular entonces los datos de la ecuación en gramos. ¿Qué cuenta hago? 27 del aluminio, más 14 por 3 del nitrógeno, más 16 por 9 del oxígeno. Y eso me da un total de 213 gramos, que es la masa molar del nitrato de aluminio. Ahora bien, ¿qué cuenta voy a hacer entonces? Si con 78 gramos de hidróxido de aluminio puedo obtener 213 gramos de nitrato de aluminio, con 200 gramos de hidróxido de aluminio, ¿cuánto obtendré? X, y hago la cuenta, 546,15 gramos. Si en vez de basarme en el hidróxido de aluminio me hubiese basado en el ácido nítrico, hubiese tenido un error por exceso, porque la cantidad de sal obtenida me daría un valor por encima del real. Entonces es importante, siempre que tengo este tipo de datos, darme cuenta qué reactivo limita la reacción. Y en base al reactivo limitante hago los cálculos pertinentes. Seguiremos practicando con este tipo de cálculos. Esperemos que haya sido claro el ejemplo.